Ya lo dice, como si funcionara. ¿Por qué no suena? He corregido lo de sonido. Un 6 y algo, que es una tía buena, y Gisela, que no tiene ni un 2,5. Solo me contesta 4. Y yo lo bloqueo. Ya la probamos los dos. No, la Gisela un 2,5. Gisela un 2,5. ¿No era decir primero? Un 2,5. Y las que ha contestado copiadas, pero las sacó un 2,5, ¿para qué le voy a decir nada? Las que han contestado copiadas, ¿Cómo lo sabes? porque está igual que la otra. Está igual que exactamente lo mismo. Luego las comparo. Pero ¿qué le voy a decir? Se saca un 2,5. ¿Qué le voy a decir? ¿Ya cortas? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Lo llevamos. Ya hemos terminado la química. Ahora ya solo matemáticas. Vamos a ver, nos queda por ver. Hemos repasado toda la geometría. Hemos repasado la semana pasada repasamos lo que eran los vectores, las operaciones con vectores y lo que se podía derivar de las operaciones con vectores, como era el área de paralelogramos, el área de triángulos, el volumen de paralelepípedos y el volumen de tetraedros. Todo eso se deduce de los productos vectorial, las áreas y los volúmenes del producto mixto. Ayer estuvimos viendo cómo hallar rectas, cómo hallar planos y posiciones de rectas y planos. Nos queda solo que repasar dos cuestiones: ángulos y distancia. Vamos a empezar por ángulos. Ángulos. Tengo que estudiar el ángulo entre dos rectas. Vale, entre dos planos y entre recta y plano. El ángulo entre estas... Esto es lo que tengo que repasar, lo que tengo que estudiar. Dos rectas. El ángulo que forman dos rectas R y S, el ángulo que forman las rectas R y S, es igual que el ángulo que forman sus vectores directores, U sub R y U sub S. ¿Vale? ¿Y cómo voy a calcular esto? Esto lo voy a calcular con la fórmula coseno de alfa, ¿vale? Igual a U por V, partido de módulo de U por el módulo de V. Nada más. ¿Vale? De esa fórmula se deduce del producto escalar. Se despeja el coseno del producto escalar. El ángulo que forman dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. ¿De acuerdo? El ángulo que forman dos planos. El ángulo que forman dos planos, pi sub 1 y pi sub 2, va a ser el ángulo que forman sus vectores normales, n sub 1 y n sub 2. ¿Vale? El ángulo que forman sus vectores normales. Si yo tengo dos planos aquí, yo tengo aquí un plano y aquí otro, el ángulo que forman, que en este caso lo he dibujado que sean 90 grados, es igual que el que forman sus vectores directores. Y si tuviera cualquier ángulo también. ¿De acuerdo? Luego hago lo mismo que en dos rectas, solo que en vez de con los vectores directores de las rectas, con los vectores normales al plano.
¿De acuerdo? Los vectores normales al plano. El ángulo que forman dos planos es el ángulo que forman sus vectores normales. Nada más. Y ahora me voy a lo último, que es el ángulo que forma un plano con una recta. Tengo una recta y tengo un plano. El ángulo es este. El ángulo que forma la recta con el plano es este. Pero yo no voy a hallar ese ángulo. ¿Eso qué ha sido? El timbre de casa. Sí, sí parece. Y una furgoneta que trae cosas. Y una furgoneta que trae cosas. Esto es como una fiesta cuando le traen algo. Mi perro, como veréis. Me he perdido los ángulos, que estaba en inglés, dice. Vamos a repetir los ángulos que estaban en inglés. Vamos a ver, esto es muy simple. Repito los ángulos en un momento. Vamos a ver. Título, ángulos. Vamos a repasar los ángulos. Tenemos tres cosas para repasar ángulos. Entre dos rectas, entre dos planos y entre recta y plano. El ángulo que forman dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Cojo un vector director de cada recta y el ángulo que forman. Y lo hallo de aquí, coseno de alfa igual a u por v partido por módulo de u por módulo de v. Nada más. El ángulo que forman dos planos es igual que el de dos rectas, nada más que en vez de coger los vectores directores de las rectas, cojo los vectores normales al plano. Mirad, vamos a hacer un ejemplo. Ya ahora mismo tengo dos planos. 2x menos y igual a 3. Y x menos y más z igual a 1. Y quiero saber el ángulo que forman estos dos planos. ¿Vale? Cojo el vector normal al primero, n sub 1, que sería el 2 menos 1, 0. Cojo el vector normal al segundo, que sería el 1 menos 1, 0. Y ahora el ángulo que forman, el coseno del ángulo, sería el producto, que sería 2 más 1, sería 3 partido por el módulo, la raíz cuadrada de 5, por la raíz cuadrada de 2. Ese es el coseno del ángulo, se busca y ya está. ¿De acuerdo? El ángulo que forman dos planos es el ángulo que forman sus vectores normales. Y ahora estoy en el único caso que es un poquito más complicado, que es el ángulo que forman un plano y una recta. El ángulo que forma el plano y la recta es este, pero yo no voy a calcular ese, yo voy a calcular este. ¿Vale? Que este es pi medios menos alfa, 90 menos alfa, el complementario. ¿De acuerdo? Yo voy a calcular el ángulo, para calcular el ángulo que forma un plano y una recta, ¿vale? Calculo el ángulo que van a formar. Es igual a pi medios menos el ángulo que forma un vector director de la recta con un vector normal al plano. ¿Vale? El ángulo que yo voy a hallar es el que forma el vector normal al plano con el vector director de la recta. Y este no es el que busco es este. Entonces, o hallo ese ángulo y hago 90 menos alfa, o en la fórmula esta, en vez de poner coseno, como el ángulo, si dos ángulos son complementarios, el coseno coincide con el seno, pues tendría que el seno de alfa es igual a u sub r por n sub pi partido del módulo de u sub r por el módulo de n sub pi. ¿De acuerdo? Repito, cuando se trata de plano y recta, el ángulo que yo voy a calcular no es el ángulo que forma el vector, la recta con el plano, sino el complementario. El que le faltan 90 grados para él. ¿Vale? De hallar este. Porque yo voy a hallar el ángulo que forma el vector normal al plano con el vector de la recta. Es este ángulo. Y yo no quiero ese, yo busco este. El que yo tengo que hallar es este. ¿De acuerdo? Entonces, si hago el de esos dos ángulos, luego tengo que hacer 90 menos alfa. O cuando pongo la fórmula, en vez de poner coseno, pongo seno. ¿Vale? Un ejemplo. Un ejemplo de esto. Yo ahora mismo tengo, por ejemplo, este plano que teníamos antes. Este plano. Y tengo esta recta. Este plano y esta recta. Cojo un vector normal al plano. Vector normal al plano. El 2 menos 1, 0. ¿Vale? Un vector director de la recta. Un vector director de la recta. El 1, 3 menos 1. Y ahora, en vez de escribir coseno, escribo seno de alfa igual al producto de estos dos, que sería 2 menos 3, sería menos 1.
2 menos 3 menos 1, sí. Menos 1 partido por la raíz cuadrada de 5, por la raíz cuadrada de 9 y 1, 10 y 1, 11. Lo que de eso. ¿Ok? Vale. Pues hemos terminado ángulos y me voy a A distancia. ver, espera. No borres. No, bueno. ¿Y mi vasito? ¿Desapareció? No sé. Yo no lo cogí. Yo tampoco. Ha desaparecido. Solo 20 personas están. ¿Solo estáis viendo esto 20 personas? El horario, que no. No, el horario acaba aquí, por supuesto. Yo no doy más clases a las 5 de la tarde. Pero vamos, fueron ellos los que me lo pidieron, que es lo de las 5 de la tarde. Para 20 personas lo podía haber dado esta mañana, que estábamos, la mitad no tenía examen de química. A ver. Termino esto. ¿Se puede borrar? Sí. Pues hombre, estoy haciendo un repaso por todo. Esto es... El examen es el lunes. Yo... Aunque el examen de la tercera evaluación... No sé quién es. No tengo ganas de cogerse. Aunque el examen de la tercera evaluación es diagnóstico y no es tal, pero vamos. A ver, me voy a distancias. Vale, distancias. Tengo que calcular distancias. Vamos a ver, yo en el espacio tengo 3 elementos, que son puntos, rectas y planos. Pues tengo que hallar la distancia entre cada pareja de estos elementos. Vamos a empezar con la distancia entre 2 puntos. Distancia 2 puntos, de un punto A un punto B. Distancia entre 2 puntos. Es el módulo del vector que forman. Nada más. Yo tengo 2 puntos, calculo el vector que forma, lo mido y esa es la distancia entre 2 puntos. ¿Vale? Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano. Mirad, la distancia de un punto a un plano tiene una fórmula. Tiene una fórmula que escojo el plano y añado aquí las coordenadas del punto. Pero si no quiero hacerlo con fórmula, si yo quiero hallar la distancia de un punto a un plano, hallaré, eso lo hicimos ayer, hallaré la recta perpendicular al plano que pasa por ese punto. ¿Vale? Si este es el punto A, hallaré la recta perpendicular al plano que pasa por ese punto. Y veré dónde corta al plano. Veré dónde corta al plano. Y la distancia del punto al plano será la distancia entre estos 2 puntos. Entre el punto que tengo y la proyección de ese punto sobre el plano. ¿Y cómo calculo la proyección del punto sobre el plano? Haciendo una recta perpendicular al plano que pase por ese punto. ¿Ok? Y no tengo que aplicar fórmula ninguna. Luego está la distancia de un punto a una recta. Para calcular la distancia de un punto a una recta necesito un punto de la recta, la distancia va a ser AB por U partido por el módulo de U, donde B es un punto de la recta y U un vector de la recta. Y B es un punto de la recta. Vale. Esto es aplicar una fórmula. Yo he dicho que si yo pongo un examen, yo desde luego no voy a hacer para que me apliquéis esa fórmula, a mí eso no me interesa. Yo si pidiera la distancia de un punto, a una recta, lo primero que pediría sería la proyección del punto sobre la recta. ¿Vale? Pediría esto. Hay que subir un poco la cámara. Pues súbela. Ahora la subo. O sea, yo pediría, lo primero que pediría en un examen, sencillamente la distancia entre estos 2 puntos, que es el módulo del vector que los une. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo la proyección del punto sobre la recta? ¿Cómo calculo la proyección del punto sobre la recta? Muy fácil. Aquí teníamos un plano y construíamos una recta. Aquí teníamos una recta, construimos un plano. Construimos este plano. Un plano perpendicular a la recta que pasa por el punto A. ¿De acuerdo? Y la intersección entre el plano que construyo y la recta que tenía es la proyección del punto sobre la recta. Y luego la distancia del punto a la recta será la distancia del punto a su proyección.
Repito, y la proyección la obtengo como la intersección de la recta que me dan con un plano que construyo. El plano que construyo es perpendicular a la recta y que pasa por dicho punto. ¿Vale? Ya hemos hecho la distancia entre punto, punto, punto recta y punto plano. ¿Puedo borrar? Bueno, no lo sé, a ver qué te dicen. Me voy ahora a plano. A ver, la distancia de plano a plano. La distancia de plano a plano. La de plano a punto ya lo he hecho. De plano a plano. Vale. Aquí tengo que ver. Si piso 1 y piso 2 son secantes, la distancia es 0. Y si piso 1 es paralelo a piso 2, si son paralelos, la distancia entre los dos planos es la distancia de A a piso 2, donde A es un punto de piso 1, o la distancia de un punto de piso 1 al otro plano. ¿De acuerdo? Me queda reducido el problema a la distancia de un punto a un plano, que ya lo hemos visto. Entonces, lo primero que tengo que ver para hallar la distancia entre dos planos es la posición de los planos. Lo primero, la posición de los planos, ¿vale? Si los planos son secantes, la distancia es 0. Si los planos son paralelos, la distancia es la distancia de un punto de uno al otro plano. Vale, me queda distancia de un plano a una recta. Y van a depender de cómo estén colocados. A ver, si la recta está contenida en el plano, la distancia de la recta al plano es 0. Si R y pi son secantes, la distancia de la recta al plano es 0. Y solo me queda una tercera posibilidad, es que R sea paralela al plano. ¿Vale? Y entonces, la distancia de la recta al plano es la distancia de A a pi, donde A es cualquier punto de la recta. Me da igual el punto que tome. Si un plano y una recta son paralelos, coja el punto que coja de la recta. Del plano no, del plano varía. Pero coja el punto que yo coja de la recta, la distancia al plano es siempre la misma. ¿De acuerdo? Pues ya tengo hecha la distancia de un punto a todos. La distancia de un plano al punto lo tenía hecho, de un plano a un plano y de un plano a una recta. ¿Vale? Solo me falta la distancia entre dos rectas. La distancia entre dos rectas. Aquí tengo que estudiar, como en los casos anteriores, la posición de dos rectas. A ver, dos rectas en el espacio pueden ser iguales, la distancia sería 0, secantes, la distancia sería 0, paralelas, ¿vale? Si tengo dos rectas paralelas, la distancia de R1 a R2 sería igual a la distancia de A a R2, donde A es cualquier punto de la primera recta. Cojo un punto de una recta y hallo la distancia de un punto cualquiera de una recta a la otra recta. ¿Vale? Que ya lo hemos hecho cuando hemos hecho la distancia de los puntos. Y solo me queda la posición en que R1 y R2 se crucen. Esto es un problema que haremos en clase de cómo hallar la perpendicular común a ambas. La perpendicular común a ambas, que lo hicimos ayer y lo volveremos a hacer. Creo que el primer problema de hoy es ese. ¿Vale? Si R1 y R2 se cruzan, la distancia, hay una fórmula que es U sub R por U sub S por A sub R, A sub S. Estos son dos puntos de la recta. Partido. Esto es el producto, lógicamente, mixto. Este es el producto mixto.
Y aquí partido por el producto vectorial de U sub R por U sub S. En valor absoluto. Que tiene que ser positivo. Y ya está. Ya hemos terminado con distancias. ¿Vale? Entonces voy a empezar a hacer problemas de la hoja que tenéis colgada en el aula virtual. ¿Esa fórmula para qué es? Esta fórmula es para hallar la distancia entre dos rectas que se cruzan sin hacer, si os preguntaran la distancia, aplicáis esa fórmula y sale. Yo me pasa como cuando he dicho la distancia entre punto y recta, yo nunca os voy a pedir que apliquéis esto. Yo si os pido un problema, pediré la perpendicular común a ambas. Y para eso tenéis que hallar los dos puntos, uno de cada recta, de forma que la distancia entre las dos rectas es la distancia entre esos dos puntos. Ya haremos algún ejercicio de ese tipo. Y ahora repito, me voy a la hoja que tenéis colgada en el aula virtual, ¿vale? Y vamos a ir haciendo ejercicios aquí. He puesto una hoja con 20 ejercicios. Esto tenemos para hacerlo, hoy es martes, miércoles, jueves, tenemos 2 días y medio, o sea que no para sobrar tiempo. Si estos ejercicios se terminan, pues haré ejercicios de... A ver, si queréis hacemos alguno antes de empezar aquí, yo qué sé. Mirad, vamos a hacer algo. Por ejemplo, se puede borrar, ¿no? Y todo esto lo tenéis de clase. Lo de arriba está multiplicando todo en la fórmula, supongo que será. Esto es un producto mixto. U sub R, U sub S, A sub R, A sub S. Es un producto mixto. Por ejemplo, ejercicio. Me piden calcular la distancia de esta recta a este plano. A ver, ¿qué tengo que hacer? No queda ni agua en las botellas. Voy a por agua. Saca. ¿Sigo teniendo conectados 20? 21. Qué lástima. Esto es lamentable. A ver, distancia de esta recta a este plano. Menos de la mitad de una clase. Menos de la mitad de los que tenéis que estar. Distancia de recta a plano. Para estudiar la distancia de una recta a un plano, lo que tengo que estudiar es la posición de esta recta y este plano. Para eso necesito un vector director de la recta, que es este. Y un vector normal al plano, que es este. En vez de coger este, puedo coger este. Me da igual coger este y este, o este. ¿Vale? ¿Y ahora qué tengo que hacer para estudiar la posición de recta y plano? He cogido un vector normal al plano y un vector director de la recta. Y ahora tengo que hallar cómo están. Para que la recta fuera paralela al plano, este y este tendrían que ser perpendiculares y su producto escalar tendría que dar 0. Si yo multiplico v sub r, el vector normal al plano, si multiplico 2 menos 1, por 2 menos 1, bueno, fijaros, me ha quedado igual, esto y esto es lo mismo, ¿vale? Luego, ¿qué significa esto? Que la recta es paralela al vector normal, luego la recta es perpendicular al plano, en cualquier caso es secante, luego la distancia de la recta al plano es 0, porque la recta y el plano son secantes. En este caso, además de ser secantes, son perpendiculares. Eso me da igual. Si fueran perpendiculares es lo mismo que ser secantes con cualquier otro ángulo. Te preguntan que si ese es de la hoja. No. Antes de empezar con la hoja estoy haciendo algún ejercicio de un libro que tengo.
Este no es de la hoja, ahora empezaremos con los de la hoja. La recta R, ¿qué es esta? Menos X más Y más Z igual a 5. Y 2X más Z igual a menos 3. Vale. Averigua el ángulo que forma la recta R y el plano pi. Y el plano pi no me lo dan. Me dice, ¿y el plano pi? Me dicen que es perpendicular al plano de ecuación. Es perpendicular al plano de ecuación. Menos X más Y más Z igual a 2. Paralelo a la recta. X y Z Se ha parado, se para. igual. No en teoría va. Y pasa por el punto A ver, vamos a hacer este ejercicio. A ver qué datos tengo. Me piden la ecuación, el ángulo de esta recta con un plano, pero el plano no me lo dan, el plano tengo yo que construirlo. Y para este es un examen, es un ejercicio de la EBAU, ¿vale? Entonces toca distintos puntos. Lo primero es hallar un ángulo, pero antes de hallar el ángulo tengo que hallar el plano. Para hallar el plano, sé que pasa por este punto. Vale, ya tengo un punto del plano. El punto del plano es el menos 1, 2, 3. Es paralelo a esta recta. Luego ya tengo un vector del plano, que sería el 0, 1, menos 2, que es el vector de esta recta. Vale. Y sé que es perpendicular a este plano. Luego, un vector perpendicular a este plano, que es el menos 1, 1, 1, estará contenido en el plano que busco. Luego, el plano que busco está determinado por este punto y estos dos vectores. Luego, ¿quién es la ecuación del plano que busco? X más 1, Y menos 2, Z menos 3, 0, 1, menos 2, menos 1, 1, 1. Irene, ¿qué pone en la recta? En la recta R es menos X más Y más Z igual a 5, 2X más Z igual a menos 3. ¿Vale? Todavía esa recta no la he usado para nada. Todavía no la he usado para nada esa recta. Yo ahora lo que tengo que hacer primero es escribir la ecuación de este plano. ¿Vale? Escribir la ecuación de ese plano. ¿Vale? Escribir la ecuación de este plano. Para escribir la ecuación de este plano sé un punto que me lo da el ejercicio. Es paralelo a esta recta. Luego, el vector de esta recta está contenido en el plano. Y es perpendicular a este plano. Luego, el vector normal al plano está contenido en el plano que busco. Y ahora hago esto y me quedaría X más 1 multiplicado por 1 más 2 por 3. 3 por X más 1. Más Y menos 2 por 2. Más Z menos 3 por 1. Y me queda pues 3X más 2Y más Z. Y luego me quedan 3 menos 4 menos 3. Me quedan menos 4 si no me equivoco. Este es el plano. ¿Vale?
es la primera parte del problema, escribir la ecuación del plano. Y ahora tengo que hacer el ángulo entre esta recta y este plano. Para hacer el ángulo entre una recta y un plano, necesito del plano un vector normal, que es el 3, 2, 1, facilísimo. Pero de la recta necesito un vector director. Y la recta no me la dan paramétricas, que es como yo la necesitaría. Entonces, para hallar un vector director de la recta, tengo que hacer I, J, K, poner menos 1, 1, 1 y poner 2, 0, 1. Y esto me da el 1, 3, 2. El 1, 3, 2. ¿Vale? Este es el vector director de la recta. U sub r. Vale, pues ahora tengo que hallar el ángulo que forman, pero si os acordáis que os lo acabo de explicar ahora mismo, el ángulo que forman un plano y una recta, yo ahora cojo el vector normal al plano. El vector normal al plano, que es el 3, 2, 1. Y cojo el vector director de la recta, que es el 1, 3, 2. Vale, pero ahora pongo seno de alfa igual a n sub alfa por u sub r, ¿vale? Partido... A ver, más lento que ha puesto un libro que tiene ella. Ah, de un libro que tiene ella. Le he puesto de un libro que tengo yo, un libro de segundo bachiller. A ver, en la recta que pone, el vector del plano que hacemos no sería 1 menos 1 menos 1. ¿El vector del plano que hacemos? Pues si yo no lo he hecho mal, el vector del plano es x más 1 y menos 2, z menos 3. Aquí tengo el 0, 1, menos 2 y aquí tengo el menos 1, 1, 1. ¿Vale? Entonces esto me queda ahora mismo. El x más 1 está multiplicado por 1 más 2, está multiplicado por 3. Es 3x. El y está multiplicado por 2. Por menos 2 sería 2. 2y. No, el vector es el 3, 2. No sé lo que estáis diciendo, pero El que cogemos del plano perpendicular, dice. Vamos a ver, un vector perpendicular a este plano es el 3, 2, 1. Son las coordenadas de la x, de la y y de la z. Un vector perpendicular a un plano de este plano son el 3, 2, 1. ¿Qué me están diciendo que son el vector perpendicular? 3, 2, 1. Tengo el vector normal al plano, el 3, 2, 1, y el vector director de la recta, que lo he sacado multiplicando estos dos. Y ahora tengo que hallar en vez del coseno el seno. Y sería el producto de estos dos, que sería 3 más 6 más 2, partido por la raíz cuadrada de 9 más 4 más 1, que sería la raíz cuadrada de 14, por la raíz cuadrada de 7, si no me equivoco. Y esto me queda en 11, partido por la raíz cuadrada de 14 por 7. Este es el seno del ángulo, busco el ángulo y ya está. Estos dos problemas no estaban en la hoja, ahora empiezo a hacerlos de la hoja. Termina de copiar. ¿Puedo borrar? Vale, primer problema de la hoja, que lo tenéis delante. Yo tengo dos rectas, que son estas. R. X igual a 13 más 12 alfa. Bueno, es lambda. Y igual a 2 y z igual a 8 más 5 lambda. Y tengo la recta S, que es esta. X igual a 6, y igual a 6 más mu, y z igual a menos 9. Vale. Lo primero que tengo que hallar, el ejercicio me pregunta la distancia entre las rectas. Antes de hacer la distancia entre dos rectas, tengo que calcular la posición de esas dos rectas. Vale, cojo un vector director de u sub r, que es el 12,
0, 5. Cojo un vector director de USUS, que es el 0, 1, 0. Evidentemente, USUR y USUS no son paralelos. O sea, USUR no es paralelo a USUS. Luego, las rectas no son ni paralelas ni iguales. Las rectas pueden ser secantes o se cruzan. Las rectas son secantes o se cruzan. ¿Y cómo distingo ahora si las rectas son secantes o se cruzan? Tengo que coger un punto de aquí, que es el 13, 2, 8, un punto de aquí, que es el 6, 6 menos 9, y hacer este determinante. AB, U sub R y U sub S. Si ese determinante me da 0, es que las rectas se cortan. Si ese determinante me da distinto de 0, esto lo estuvimos viendo ayer. Si ese determinante me da distinto de 0, es que las rectas se cruzan. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué da este determinante. ¿Quién sabe? 6 menos 13 menos 7. 6 menos 2, 4. Y menos 9 menos 8 menos 17. U sub R es el 12, 0, 5. Y U sub S el 0, 1, 0. Vale. Desarrollo por aquí. Y me queda menos 7 por 5 menos 17 por 12. Está claro que esto es distinto de 0. Luego, primera parte del problema. Las rectas se cruzan. Las rectas se cruzan. Entonces, ahora, para hacer la distancia, si el ejercicio no me pide nada más, como me pide este ejercicio, no me pide nada más, ¿vale? La distancia de dos rectas que se cruzan, yo podría hacer la distancia de R a S es el producto mixto de estos tres vectores, que lo acabo de hacer, el número que me haya dado aquí, voy a llamarle a esto que me ha dado A, pues pongo aquí A, lo que me haya dado, ese número, partido por el módulo del producto de U sub R por U sub S. ¿Vale? Que es muy fácil, porque U sub R por U sub S hago el producto vectorial, que además tengo ahí dos ceros, lo voy a hacer enseguida, y es el número que me ha salido ahí partido por eso. Y se ha terminado. Ahora, si yo quiero hacer el problema entero bien, tendría que hacer... Pero este no lo voy a hacer, porque aquí los números son muy grandes. Haremos luego otro que salga más sencillo, pero este, no sé si lo he hecho yo. No lo llegué a hacer, me parece. Sí que lo hice. Y no sale mal. Vamos a ver, vamos a hacerlo como si me pidieran. Repito, si me piden solo la distancia, puedo hacer la fórmula y ya está. Vale. Pero vamos a hacer la perpendicular común a ambos. La perpendicular común a ambas. A ver, voy a hacer la perpendicular común a ambas. Vale. Para eso yo tengo que coger un vector que une un punto de R con un punto de S. Es restarlos. Sería ahora mismo este menos este, por ejemplo. Sería 12 lambda, 13 menos 6 serían más 7. Vale. Aquí serían 2 menos 6 menos mu. Sería menos mu menos 4. Vale. Y aquí sería 5 lambda, ¿vale? Y sería 8 menos 9. Sería más 17. Este es cualquier vector que une un punto de R con un punto de S. Y ahora tengo que pedirle a ese vector, esto lo hicimos ayer, como recuerda el jefe, ¿qué tengo que pedirle a ese vector? Que sea perpendicular a ambas rectas. Que sea perpendicular a ambas rectas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el producto por quién? Por los vectores directores de ambas rectas, por el 12, 0, 5 me tiene que dar 0, y el producto de este por el 0, 1, 0 me tiene que dar 0. ¿Vale?
del primer producto, 12 por esto, serían 12 por 12, que serían 144 lambda, más 12 por 7, que son 7 por 2, 14, 84, más 25 lambda, vale, más 5 por 17, que son 85. Esto me tiene que dar 0. Vale, de aquí me sale que 169 lambda más 169 me da 0. Luego lambda vale menos 1. Perfecto. Más fácil no me ha podido salir. No me ha salido ni un sistema. De aquí ya me da directamente el lambda. Y si ahora multiplico este por el 0, 1, 0, me queda que menos u mu menos 4 es igual a 0. Luego mu vale menos 4. Lo he hecho porque lo hice ayer y da este muy bien, muy bien, muy bien. Luego, ¿quiénes son los puntos? A ver, los dos puntos que yo necesito es dr. El punto de R sería poniendo lambda igual a menos 1. 13 menos 12, 1. 2 y 8 menos 5, 3. Ese es el punto de R. Y el punto de S sería 6, 2, si pongo aquí mu menos 4 y z menos 9. ¿Vale? Entonces, la perpendicular común a ambas es la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Vale? La recta que pasa por estos dos puntos, que sería x menos 1 igual a y menos 2. Espera, que si puedes repetir, ahora vamos a hacerlo sin la fórmula, ¿puedes repetir? Vale. Vamos a repetirlo. Vamos a ver. Esto lo hago cuando el ejercicio, que es lo que yo, si pongo en un examen, yo no voy a poner que me escribáis la fórmula. O no lo pongo, o si lo pongo, antes de preguntar la distancia entre las dos rectas, habría una pregunta que prediría calcular la perpendicular común a ambas. Mirad. No tengo un palo un poco más largo, pero bueno. Tengo dos rectas que se cruzan, ¿vale? Dos rectas que se cruzan. Necesito exactamente dos rectas que se cruzan. Necesito exactamente este punto de aquí y este punto de aquí, dos puntos determinados, de forma que al unirlos, ¿vale? Me dé la distancia entre estas dos rectas. ¿De acuerdo? Los dos puntos determinados. Vale. Para eso, ¿qué es lo que hago? Yo cojo un punto cualquiera de esta recta y lo uno con un punto cualquiera de esta recta. Eso significa hacer un vector que una esto con esto. Es 13 más 12 lambda menos 6. 12 lambda más 7. 2 menos 6 menos mu. Menos mu menos 4. Y 8 más 5 lambda menos 9. 5 lambda más 17. Y a ese vector que acabo de construir, a este vector le tengo que pedir que sea perpendicular a ambas rectas. ¿Vale? Que sea perpendicular a ambas rectas. Eso quiere decir que su producto por los vectores directores de las dos rectas me tiene que dar 0. Hago su producto por el primer vector director, que es el 12,05, y me sale fenomenal. Me sale 169 más 169 igual a 0. Luego lambda vale menos 1. Y hago el producto de esto es lo de arriba, que no lo he vuelto a escribir, por el vector director de la otra, que es el 0, 1, 0, me tiene que dar 0. Y de aquí me sale que mu vale menos 4. Entonces me voy a la recta. Cambio aquí el lambda por menos 1 y me sale este punto. Cambio aquí el mu por menos 4 y me sale este punto. Entonces la recta común a ambas, ¿vale? Sería la recta que pasa por estos dos puntos. Cojo un punto cualquiera de ellos, he cogido el 1, 2, 3, y de vector 6 menos 1, 5, 2 menos 2, 0, y menos 9 menos 3, menos 12. Esta sería la perpendicular común a ambas. Y la distancia de R a S sería el módulo de A sub R a sub S, que es el módulo del vector 5, 0 menos 12, que es la raíz cuadrada de 25 más 144, que es la raíz cuadrada de 169, que si no recuerdo mal es 13, esto da redondo donde los haya. Qué bonito problema para un examen, porque es más fácil. Ahora, este problema tiene la dificultad del planteamiento, pero las soluciones son fáciles. No tenéis ni siquiera
ni siquiera que hacer el sistema. Da inmediatamente, da el lambda y el mu sin hacer el sistema. Y además la distancia queda hasta redonda. La raíz cuadrada es 169, que es 13. O sea, más fácil. Dentro de que el problema es el más difícil que podéis hacer de geometría, que es la distancia entre dos rectas que se cruzan haciéndola perpendicular común a ambas, y este es un problema difícil, dentro de que el problema es difícil, la solución es fácil, fácil, fácil. ¿Alguna pregunta? No necesito agua. Hay 55 nos tenemos que ir, que tenemos clases, eso es mentira ya. Eso ya es mentira. Esto ya es tomadura de pelo. Pero nos vamos de 55. ¿Siguen conectados 21? 23. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora tenéis clase de todo? O sea, empecé yo solita y ya tenemos clase de todo. ¿Me han copiado? Chicos. A ver, vamos a hacer un par de... Es de verdad, Irene. Tecnología industrial. Encima mienten descaradamente. A ver, sigo con los problemas de la hoja que os mandé. Este era el problema más difícil, el siguiente va a ser más fácil, no sé lo que dice el siguiente. El siguiente dice, calcula el volumen del tetraedro determinado por los ejes coordenados y el plano. Ejes coordenados y el plano Vamos a ver. Mirad, a ver si entendéis el planteamiento. Yo tengo los ejes coordenados. El eje X, el eje Y y el eje Z. Los podéis dibujar así en ese orden, o si los de química lo dibujan en otro orden, me da lo mismo. Tengo los tres ejes. Vale. Y el plano va a ser así. Y este plano, junto con el origen de coordenadas, este punto y este punto, determinan un tetraedro. ¿Vale? Que es lo que me preguntan, ¿no? El volumen del tetraedro. Vale, me preguntan el volumen de este tetraedro. Para eso tengo que saber quién es este punto, quién es este punto y quién es este punto. Vale, ¿quién es este punto? Vamos a llamar a este punto, por ejemplo, vamos a quitar aquí, este es el eje X, pero vamos a llamar a este punto a este punto B y a este punto C. Vale, el punto A es la intersección del eje X, con el plano. Vamos a llamar al plano Pi. Con el plano Pi. La intersección del eje X con el plano Pi. A ver, el plano Pi lo tengo aquí. ¿Y quién es el eje X? ¿Quiénes son las ecuaciones del eje X? Esto lo deberíais de saber inmediatamente. Todos los puntos del eje X, ¿qué forma tienen? Todos son de la forma un número 0, 0. Luego el eje X es una recta. Y la recta del eje X viene dado por y igual a 0 y z igual a 0. ¿Vale? Es la intersección de este plano con este. Es el eje X. Y igual a 0 y z igual a 0. Si hago la intersección entonces entre el eje X y esto, la y tiene que valer 0, la z tiene que valer 0 y la x valdría 6x menos 1 igual a 0, la x vale 1/6. Y ya tengo el punto A. Este es el punto A. El punto B. El punto B viene de la intersección del eje Y, ¿vale? Y el eje Y, la x vale 0 y la z vale 0. Y tengo que averiguar la segunda coordenada. Y la segunda coordenada serían menos 1/5. Vale. Y el punto C. El punto C es ahora la intersección punto C, la intersección entre el eje Z y ese plano. ¿Quién es el eje Z? El eje Z, la x vale 0, la y vale 0, y si la x vale 0 y la y vale 0, la z vale 1/3. Luego ahora mismo acabo de averiguar quién es este punto, quién es este punto y quién es este punto. Vale, pues ahora el volumen del tetraedro es 1/6 de este vector y este vector. ¿Vale? Voy a coger el OA, 1/6 del producto mixto de OA, OB y OC. Por supuesto en valor absoluto, porque estamos hablando de un volumen, no me puede dar negativo, lógicamente. Del producto mixto de eso. Luego es 1/6 de 1/6, 0, 0, 0, menos 1/5, 0,
y 0, 0, un tercio. Y esto me da un sexto por un sexto por un quinto, porque el menos lo quito, me tiene que dar positivo. Y me da pues esto, 1 partido de 15 por 36. Debería saber hacer 15 por 36. Son 360 más 180, 540, claro. ¿Qué pone en el Z de A? 0. ¿En qué? En el Z de la, supongo. En el Z. En el Z del A, vamos a ver, el A es el corte de este eje, del eje X, y el eje X es Y igual a 0 y Z igual a 0. Aquí dice pone 10, pero debería ser 0. Aquí no pone 10, es que esto es un 0, que en la coma me ha salido. Eso es un 0, no es un 10, es un 0. Un sexto, 0, 0. 0 menos un quinto, 0 y 0, 0, un tercio. ¿Vale? Este problema es muy típico de un examen, el volumen del tetraedro, que forma un plano con los ejes coordenados. Mirad. Aquí es igual que el anterior, pero el plano no me lo dan construido, no me dan la ecuación del plano, el plano lo tengo que hacer yo, ¿vale? El plano lo tengo que hacer yo, no me lo dan hecho. Vale, ahí es la ecuación de un plano. Quiero un plano. Para escribir la ecuación del plano sé que es perpendicular a esta recta. Y que pasa por el punto. A ver, ¿quién es un plano perpendicular a esa recta que pasa por ese punto? Jefe. ¿Qué? ¿Quién es un plano perpendicular a esta recta que pasa por este punto? Un vector perpendicular. ¿Quién es un vector? Venga. No hace falta nada, es inmediato. 2, 3, 4. ¿Qué escribo entonces? No sé. El plano es 2x más 3y más 4z. ¿Estamos de acuerdo? El plano es 2x más 3y más 4z. Pues que es perpendicular a esta recta. Luego el vector director de esta recta, el 2, 3, 4, es perpendicular al plano. Luego el plano empieza 2x más 3y más 4z. Vale. Y a mí me falta aquí una d. ¿Y cómo sé quién es d? Cambio la x por menos 1. Serían menos 2 más 3 más 0 más d igual a 0. Luego la d vale menos 1. Luego el plano es este. Este es el plano. Un plano perpendicular a esta recta tiene que empezar 2x más 3y más 4z. Tú podías aprender esto, por lo menos. 0,5 menos 0,5. ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? No sé. Era volumen. No sé lo que me estás diciendo. Este es el plano que antes me sería daba. por un quinto en el determinante? ¿Por un quinto? Por ¿Por un menos 6? un quinto en el determinante. No, por menos no. Por menos no, porque si pongo menos, ¿vale? Me va a dar negativo. Es por el valor absoluto del producto mixto. Estoy hablando de un volumen. El volumen tiene que ser siempre positivo. Cojo el valor absoluto del producto mixto. El menos desaparece. ¿De acuerdo? Tengo que coger siempre. O sea, un volumen no puede ser negativo. Tengo que coger el valor absoluto. ¿De acuerdo? Ahora este plano, igual que antes, es el mismo planteamiento. Yo aquí tengo esto y este es el plano. ¿Vale? Tengo que hallar quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quiénes son la intersección de este plano con los ejes coordenados? Me va a salir muy parecido. A ver, con el eje X. ¿Dónde corta el eje X? En el 1 medio, 0, 0. ¿Dónde corta el eje Y? En el 0, 0, 1 tercio. ¿Y dónde corta el eje Z? 0, 0, 1 cuarto. ¿Ok? Entonces, el volumen va a ser un sexto de este determinante. Y me queda 1 partido de 6 por 2 por 3 por 4. Que es 1 partido de 144, si no me equivoco. Unidades cúbicas, pues estamos hablando de un volumen. Antes no lo he puesto, pero normalmente cuando es un volumen tengo que poner unidades cúbicas. ¿Ok?
Este es igual que el ejercicio anterior, pero para poner un poquito más de dificultad al ejercicio, aquí tenía yo que construir la ecuación del plano, que era muy fácil. Me decían que era perpendicular a esta recta, luego el vector director de esta recta es perpendicular al plano, luego el plano empieza a 2x más 3y más 4z, y lo único que tengo que hallar es el término independiente. Para eso sustituyo el punto y me da el término independiente. Una vez que tengo el plano, hallo los cortes con los ejes, y el volumen es 1/6 del producto mixto, ¿vale?, de estos vectores. El origen con el punto de corte, el origen con el punto de corte y el origen con el punto de corte. ¿De acuerdo? Hacemos 1/6 de ese producto mixto, y si no me he equivocado me da 1 partido por 144. Ese es el volumen. ¿De acuerdo? Bien. La hoja de ejercicios tiene 20. Hemos hecho 3. Nos quedan 17. No veo que pone algo. ¿Se ponen algo o no? No entiendo cómo sacar la ecuación primero del plano, la de la D. Vamos a ver, la ecuación del plano, repito, la ecuación del plano me dicen que el plano es perpendicular a la recta. Luego el vector director de la recta, que es el 2, 3, 4, es un vector perpendicular al plano. Luego el plano empieza a 2x más 3y más 4z, seguro, porque el vector 2, 3, 4 es perpendicular al plano. Me queda callarle la D. ¿Y cómo saco la D? Pues sustituyo el punto. Cambio la x por -1, la y por 1 y la z por 0. Y obtengo el punto, la D. ¿De acuerdo? Repito. La hoja tiene 20 ejercicios, me quedan que hacer 17. Lo tenemos para hacerlo jueves, miércoles y jueves. El viernes no lo vamos a dar libre. Miércoles y jueves. Entre miércoles y jueves termino la hoja seguro. Y si me queda alguno más, estáis a tiempo de preguntarme lo que queráis de dudas de geometría. ¿De acuerdo? Lo que queráis. Dejamos la hoja pendiente, que ya no tenéis exámenes, y mañana a ver si la tenéis hecha. Yo no os estoy pidiendo los ejercicios. Me parece absurdo, soy segundo de bachillerato. Si queréis lo hacéis, si no, no. Pero desde luego tenéis tiempo. Debéis de hacer los ejercicios, ¿vale? Sí. Nos vemos mañana a las 12 de la mañana, en un horario bien. Y no ahora, que no me ve nadie. Estoy aquí para menos de la mitad. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. ¿A 24? Hemos subido a 24. Nos vemos mañana. Chupamos.